transfusiones positivas, método mate, ¿por qué decir el mate? Muy bien, muchachos, muy buenas tardes. Gracias por la puntualidad. Vamos a arrancar con la clase del día de hoy. Y antes que otra cosa, vamos a empezar a grabar. Yo espero que tengamos menos interrupciones que el día de ayer. Muy bien, continuamos con los ramos, o más bien con el ramo de riesgos de trabajo de la ley del seguro, reales, de cómo hacemos la calificación y cómo esto se plasma en papel. Muy importante, esto es aviso para esta clase y para la de mañana. Como vamos a estar manejando documentación oficial del Seguro Social, donde tiene datos de algunos de los derechohabientes y alguna información de patrones, etcétera, aunque no va a estar censurada y vamos a estarla viendo tal como está en el ejemplo, esa parte de la clase no va a quedar grabada. Por lo tanto, en cuanto a clases grabadas, hoy es la última. Mañana sí vamos a tener clase, pero no se va a grabar porque vamos a estar trabajando con documentos que, digamos, no es muy correcto que ande una grabación. Imagínense que tú pongas tus datos personales, tus datos de trabajo y todo, y que alguien en algún lado los ande manipulando en Internet porque están en video. Entonces, no es más bien, es ético que nosotros en este contexto manejemos esa información, porque finalmente los documentos del IMSS son del IMSS y son para el uso, el manejo y la consulta de todos los personajes involucrados en ese proceso. Ustedes, aunque no sean médicos del trabajo todavía, están involucrados en el proceso porque están en formación. Entonces, es correcto, en el caso de ustedes, el que ustedes puedan ver la información sin censura. Y más obviamente porque si hay un aspecto que siempre es bien puntual de censurar es cuando algún otro médico es el que está haciendo las calificaciones o esto. Estos son casos míos, entonces yo no tengo ningún problema con que anden viendo lo que yo estoy haciendo acá en mi clínica. Muy bien, entonces con eso entendido, nos quedamos en el artículo de las excluyentes de ley. El siguiente es el artículo 50. El artículo 50 habla de la obligatoriedad de los trabajadores o de los accidentados, en este caso de los asegurados, para someterse a los exámenes médicos que el instituto dicte. Ese es un requisito para el otorgamiento de las prestaciones económicas. ¿Qué quiere decir esto? Que este es un artículo muy importante porque el hecho de que un paciente se rehúse a someterse a cualquier procedimiento médico, que sea médicamente, obviamente, que tenga sentido para el padecimiento o que él mismo se dé de alta, que no acuda a sus citas, bueno, pues también ese es un indicativo que se debe de cortar la incapacidad. Entonces, también en esta segunda parte del artículo 50, hasta abajo en sus pantallas, habla que el instituto deberá dar aviso al patrón cuando califique de profesional algún accidente o enfermedad o en caso de recaer en motivo de estos. Para los que ya han estado en un servicio de salud en el trabajo, normalmente se les entregan dos tantos a los trabajadores, uno para ellos, uno para el trabajador y otro para su patrón, porque el instituto está obligado a informar al patrón de las calificaciones. Ok, entonces, siguiendo con nuestra ley, vamos al artículo 52. El patrón que oculte la realización de un accidente sufrido por alguno de sus trabajadores durante su trabajo o lo reporte indebidamente como accidente en trayecto, se hará acreedor a las sanciones que determine esta ley y el reglamento respectivo. Hay toda una área dentro del IMSS, que son los que hacen las auditorías a las empresas, que clasifican a los patrones, que se encargan de esto y en caso de que detecten que se está ocultando un riesgo o que el trabajador, y esto es muy común, se accidenta y en el momento del accidente el patrón no lo ha dado de alta, bueno, se sanciona y se multa y son multas bastante, bastante fuertes. Por ahí, de repente en las clínicas, escucharán el término capitales constitutivos. Un capital constitutivo es un caso que se puede multar a un patrón por no dar de alta oportunamente a un trabajador. Entonces, para que lo considere. Ok,
Esto lo vimos en la primera clase, hablando de las consecuencias de los riesgos de trabajo. Hablamos que hay incapacidad temporal, hablamos que hay incapacidad permanente parcial, incapacidad permanente total y la muerte. Esto está en el artículo también 477 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora, aquí vamos a hacer un brinco. ¿A qué? A la Ley Federal del Trabajo, porque la Ley del Seguro Social no define ninguno de estos términos. De hecho, el párrafo que hasta el final del artículo 55 dice que se tomarán en cuenta las definiciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, brincaremos rápidamente a la Ley Federal del Trabajo, el título noveno. Estas definiciones también se las tienen que súper aprender, la práctica obviamente, pero son indispensables. El artículo 478 define incapacidad temporal. Es la pérdida de facultades o aptitudes que imposibilita parcial o totalmente a una persona para desempeñar su trabajo por algún tiempo. Me gustaría más que el artículo o la definición dijera que por algún tiempo determinado, pero la realidad es que está bien así como está enfocado, no podemos agregarle nada a la ley ni quitarle, está bien y es suficiente la definición porque finalmente si nosotros nos esguinzamos, nos fracturamos, eso, durante un tiempo, por eso se llama temporal, vamos a estar inhabilitados. Ahora, como les decía, lo ideal es que la incapacidad temporal sea temporal y que ya al término de los tratamientos se quede el trabajador o el asegurado como estaba antes del accidente. ¿Qué pasa cuando no es así? Entonces ya no hablamos de una incapacidad temporal, sino de una permanente. El artículo 479 nos dice que la incapacidad permanente parcial es la disminución de las facultades o aptitudes de una persona para trabajar. La disminución, no la pérdida, disminución de las facultades o aptitudes de una persona para trabajar. A mí, ¿cómo me gusta explicarle a mis pacientes el término incapacidad permanente total? De esta manera. Es incapacidad porque hay una disminución en la función permanente porque aunque a lo mejor con el paso de los años puede haber ciertos cambios que modifiquen el cuadro clínico, la realidad es que son secuelas que no se espera que regresen a como estaban antes del accidente o de la enfermedad, pero parcial porque es una sola parte de su cuerpo y no todo su cuerpo el que se queda sin función. Así es, en manera personal, como yo les hago explicable o entendible a los pacientes en el consultorio, pero legalmente se refiere a la disminución de las facultades o aptitudes de una persona para trabajar. El siguiente artículo, el 480, define una incapacidad permanente total. La incapacidad permanente total es la pérdida, no la disminución, la pérdida de facultades o aptitudes de una persona que le imposibilita para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida. El ejemplo por excelencia de una incapacidad permanente total es una paraplegia o una cuadraplegia, donde no nada más está disminuida las facultades, sino se pierde totalmente la capacidad de realizar algún trabajo remunerado el resto de la vida del trabajador. Muy bien. En un minuto. Ok, continuemos. Brincando nuevamente a la ley del seguro social. Entonces, perdón, antes de esto, recuerden, las consecuencias de un riesgo de trabajo son o incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial, incapacidad permanente total y muerte. Y se dan cuenta, en ninguna de estas consecuencias viene que pensión parcial o que pensión temporal. Esos son términos que no existen. Y en lo personal, este es algo muy importante, sobre todo para los R2 y R3 que ya han tenido a lo mejor un poco más de experiencia en los operativos. Específicamente cuando se habla de estos términos de las consecuencias de riesgo de trabajo, yo evito lo más posible utilizar el término pensión, porque ahorita vamos a ver unos artículos clave en esto. Una pensión, se nos vienen muchas cosas a la mente cuando hablamos de pensión. Casi siempre la primera que se nos viene a la mente y a la población trabajadora es que una pensión es un pago mensual de aquí a que te mueras y que ya no vas a tener que trabajar. Ese es un tipo de pensión, pero no es la única. La palabra exclusivamente pensión se refiere a un pago mensual de cualquier origen y por cualquier temporalidad, no nada más que sea de por vida, puede ser por un tiempo determinado. Entonces, por eso es que evito utilizar el término de pensión, porque legalmente no es el nombre de la prestación, es incapacidad permanente parcial, incapacidad permanente total. Y el término que yo utilizo para hacerlo más entendible es una indemnización, pero no una pensión, para que no me malentiendan. Aunque, como vamos a ver
en los siguientes artículos, ese pago se puede hacer a manera de pensión, o sea, un pago mensual, pero no es de por vida. Tiene dos características este pago, la de permanente parcial. Aquí estoy hablando de incapacidad permanente parcial. Es un pago que no es de por vida y que la cantidad no está pensada para reemplazar un trabajo remunerable. Después de una incapacidad permanente parcial, se tiene que reintegrar a laborar el asegurado. Ya en el caso de la incapacidad permanente total es otra situación. Muy bien. Artículo 56. Y aquí les voy a hacer una pregunta. Esto es lo que tiene como prestaciones en especie. Una cosa es el dinero, pero estas es prestaciones en especie que tiene uno que es un asegurado que es calificado como sí accidente de trabajo, sí accidente de trayecto, sí enfermedad de trabajo o alguna sí recaída. Son estos cuatro: asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica, servicios de hospitalización, aparatos de prótesis y ortopedia y rehabilitación. Pregunta, muchachos, ¿cuál de estos es el único que es para los riesgos de trabajo? O, si volteamos la pregunta, ¿cuál de estos cuatro no es para los de enfermedad general? Los de enfermedad general no tienen una de estas cuatro prestaciones. Aparatos de prótesis y prótesis, ortopedia. Perfecto. Casi al unísono, es excelente. La respuesta es aparatos de prótesis y ortopedia. O sea, no nada más prótesis, sino órtesis también. Solamente los riesgos de trabajo lo ameritan. Si no, la verdad es que sería inalcanzable. Tan solo piénsenlo en una manera fría y objetiva. El otorgarle o lo que costaría otorgarle prótesis a todas las amputaciones supracondilias por complicaciones de la diabetes. Sería totalmente insostenible el pagarle a los de enfermedad general de esta forma. Cuando es un riesgo de trabajo con una amputación traumática, bueno, ya esa es otra situación. Y bueno, no sé si ustedes alguna vez han cotizado una prótesis de lo que sea, en la priva son carísimas las prótesis. Entonces, por eso es que solamente a los de riesgo de trabajo tienen esa prestación. Muy bien. Ahora, vamos a hablar de los dineros. Esto es muy importante. Aquí va a haber una reflexión que quiero que hagan en el resto de su práctica médica. Me sorprende, no sé, es parte de la naturaleza humana, pero me sorprende porque he visto a personas reaccionar de mejor manera cuando les dicen que tienen cáncer o una enfermedad terminal que cuando les dicen que su riesgo es no de trayecto o que no se les va a pagar una incapacidad. Es así sorprendente. O sea, yo he visto trabajadores que de plano se descomponen cuando se paga como enfermedad general o cuando por alguna situación administrativa no sale su trámite y al que le dices que tiene cáncer y que se va a morir, lo asimila mejor. No sé a qué se deba, ese es un punto muy interesante. Y por lo tanto, aunque nosotros no somos los que vamos a pagar el riesgo, nosotros no somos esa área, es el área de prestaciones de cada una de las clínicas, deben de conocer acerca de esto porque es algo que les van a preguntar mucho los trabajadores. Oiga, ¿y cómo me lo van a pagar? ¿Quién me lo va a pagar? ¿De qué manera? Y obviamente hay formas en las que nosotros podemos desviar la pregunta porque realmente nosotros no tenemos la forma de saber la cantidad exacta. Eso le corresponde a prestaciones económicas, pero sí pueden hablar acerca de lo que la ley lo dice. Entonces, hablando de los dineros, el artículo 58 dice que el asegurado que sufre un riesgo de trabajo tiene derecho a las siguientes prestaciones en dinero. Si lo incapacita, número uno, si lo incapacita para trabajar, recibirá mientras dure la inhabilitación, o sea, en la incapacidad temporal, el 100% del salario en que estuviese cotizando en el momento de ocurrir el riesgo. Una de las formas en las que los Aquí empresarios tengo que hacen más poner que el chanchullo, los 19 y patrones, 20 no los de empresarios, los mayo patrones hacen más chanchullo no al se IMSS, puede es establecer reportar salarios la bajos que no valoración son por lo real anestesia, que le están porque pagando a su ninguna de trabajador. esas veces Obviamente yo como patrón, si reporto un salario bajo, me va no a se cobrar tiene menos el IMSS electrocardiogramas, por entonces asegurar me a mi puede trabajador. salir Y entre yo más le pague, más me va a cobrar el instituto. Entonces, 19 y para que no 20 me de cobre, mayo, valoración. reporto salarios bajos y al trabajador le pago más en manera de bonos, de estímulos o de alguna forma que no esté reportado ante el Seguro Social. Esto es importante porque muchos trabajadores nos llegan a reclamar que por qué se les paga tan poco de la incapacidad y la respuesta es, pues es que tu patrón te tiene dado de alta con este salario. Entonces, una tarea que van a tener al momento de ya estar laborando como médicos adscritos en una empresa, en el seguro, en donde quiera que vayan, es asegurarse de con qué salario diario los están dando de alta. Y eso se consigue muy fácilmente. Si tú le pones en Google
consulta de semanas cotizadas, ahí te va a pedir tu CURP y tu número de seguridad social y un correo electrónico, y le pones en un reporte detallado, te va a poner ahí la opción para que le pongas una palomita, un reporte detallado de semanas cotizadas, y te va a enviar tu historial de todos los patrones que has tenido y que tienes al momento y con cuánto salario te están dando de alta. Entonces, el IMSS, la verdad es que los mismos trabajadores IMSS es muy transparente del instituto, ahí no hay problema, pero si trabajas en la priva, checa lo que te estén dando de alta con el salario que realmente estás percibiendo. Muy bien, número 2, otra prestación en dinero. Al declararse la incapacidad permanente total del asegurado, recibirá una pensión mensual definitiva, equivalente al 70% del salario con que estuviese cotizando al momento de ocurrir el riesgo. No existen las pensiones al 100%. Las pensiones, ese término de pensionarme al 100% aplica solamente para los que se pensionen con más de 65 años y que sean ley del 73. Y aún así no es el 100% de su sueldo. Ahí entran otros factores en el cálculo y no es tan fácil. Entonces, si ustedes escuchan o les preguntan, oye, es que ¿cómo me puedo pensionar al 100%? Les vas a decir que eso no existe. A menos que tengan un esquema especial de jubilación, ya los trabajadores SIMS son muy pocos los que lo tienen, y a todos los que entraron al instituto después del 2008 ya no son jubilables, ya todos somos por Afore, y entonces lo más con lo que te puedes pensionar es a través de una incapacidad permanente total al 70% del salario diario. Ese es un número clave. Mañana vamos a ver un dictamen de incapacidad permanente parcial, y necesito que hagamos un ejercicio. Necesito que calculemos aproximadamente cuánto se le va a pagar a un trabajador que gane el salario mínimo con un dictamen de invalidez y con un dictamen de incapacidad permanente total y con un dictamen de incapacidad permanente parcial. Yo necesito que sepan cuánto se va a llevar un trabajador con salario mínimo para que tengan un poco más de empatía con el trabajador y sepan que el trámite que van a estar haciendo con ustedes en sus servicios operativos de salud en el trabajo son trámites que no nada más es una firma, no nada más es subir mi dictamen a un sistema, es algo que potencialmente va a cambiar el presente y el futuro de toda una familia. Entonces, vamos a hacer ese cálculo el día de mañana, pero quédense ahorita con esta cifra que es el 70%. El día de mañana no voy a estar en clase. En incapacidad permanente total. Un minuto, déjenme ver porque me llegaron varios mensajes. Okay, ya. Número 3. Si la incapacidad declarada es permanente parcial, superior al 50%, y también mañana vamos a hablar de qué es esto de los porcentajes, el asegurado recibirá una pensión que será otorgada por la institución de seguros que elige en los términos de la fracción anterior. O sea, sí se puede pagar en pensión una incapacidad permanente parcial, pero es cuando sea mayor del 50%. Y lo que no dice la ley del Seguro Social, eso ya es parte de los reglamentos de prestaciones económicas y algunos otros documentos, es que la pensión no es de por vida, se paga por 5 años. Los primeros 2 porque se hace un dictamen que se llama provisional, y aunque tú hagas un dictamen definitivo, la máxima cantidad de tiempo que se le va a pagar es por 5 años. Entonces, muy, muy importante que no es una pensión de por vida. ¿Por qué lo comento esto? Porque también muchos pacientes, muchos trabajadores tienen la idea o sobreestiman la prestación a la que están teniendo acceso. Ellos honestamente entran al consultorio creyendo que con lo que ganan actualmente, eso el instituto les va a pagar el resto de su vida hasta que se mueran, y eso no existe, ni siquiera en la incapacidad permanente total. Entonces va a ser muy importante que ubiquen a los trabajadores en ese aspecto. Adelante, Tania, dime. Doctor, tengo una duda. Yo no entiendo muy bien eso de superar el 50%. ¿El 50% de la incapacidad como funcional del trabajador? ¿O a qué se refiere bien con ese 50%? O sea, ¿cómo yo puedo valorar si es un 50%? Creo que hay unas tablas, ¿no? Que te van diciendo el porcentaje y haces una sumatoria. Aquí está raro. O no es que no entiendo bien. No sé si aquí lo 50% refirieron otra de vez. incapacidad. ¿Qué tan funcional es el trabajador? ¿O qué tan, más bien, qué tanto es ya no funcional? Claro, el artículo del que estamos hablando no lo vamos a hablar ahorita porque eso lo van a ver cuando vean el procedimiento de accidentes de trabajo, aunque sí vamos a ver un dictamen de esa es la referencia, creo que de incapacidad permanente parcial, y nos vamos a enfocar a unas fracciones específicas. El artículo 500, muchachos, ¿qué artículo es? La tabla de secuelas de incapacidad permanente parcial.
pero que no especifican el El que nivel del diga disco con 514, el nivel de la lesión. 514. Y en las otras 513 hojas es el de dice que enfermedades, sí, 514 es 514. que es en el de las L5 secuelas, al que por C1. cierto, Entonces, le pongo aquí yo que tengo aquí lo mandan con un engargolado, resonancia, este es producto mío, donde no un engargolado especifican del el nivel. 514 y del 513, que también trae un oficio, porque van a encontrarse, trae un oficio al inicio, ni siquiera es el artículo, a lo mejor en algún momento que veamos ese procedimiento lo vamos a ver, porque es una información ¿Cómo, perdón? que no te vas a sacar toda la ley y vas a estarla consultando. Yo tengo un engargolado muy directo y vamos a ver ese engargolado en digital el día de mañana. Cada parte del cuerpo Ujú. tiene un porcentaje de acuerdo a la ley. Y esta es una pregunta que se la hice a muchos de la normativa cuando yo era residente y nadie me la ha sabido responder hasta el día de hoy. Si ustedes tienen contacto con alguien de la normativa o alguien alto en la medicina del trabajo en el IMSS, pueden hacerle esta misma pregunta y les pido de favor que si se la responden, me la cuenten, porque nadie hasta la fecha me lo ha podido responder. ¿Cuál es la pregunta? ¿En qué se basaron para dar esos porcentajes a cada parte del cuerpo? Cada parte, dependiendo si está amputada, si tiene pseudoartrosis, si está rígida, en el caso de encéfalo, si tienes problemas, Dijeron sé que que el día de te quedaron mañana problemas le tengo que hacer una cognitivos, pregunta. incluso hay de Voy a pérdida poner de genitales, atención, la etcétera, voy a volver etcétera. a escuchar y le voy Tienen a un decir cuál es la porcentaje, pregunta. pero ¿y de dónde salieron esos porcentajes? Están establecidos en la ley, pero nadie sabe de dónde salieron, si tienen una base médica, una base científica, si se basaron en algún documento de algún otro país, o si fueron totalmente aleatorios por consenso de los legisladores. 14. Nadie sabe, pero cada parte tiene su, no, gracias Gerardo, del baremo eso es para invalidez, pero no salieron del baremo. La tabla del 514 existe mucho antes de que haya existido el baremo español. Entonces, por pura cronología, no puede ser del baremo. El baremo se utiliza para invalidez. Entonces, nadie sabe. Nunca nadie me ha respondido y yo de lo que he investigado tampoco nunca he averiguado de dónde salieron esos porcentajes, pero sí efectivamente se va sumando, sobre todo si tiene más de una secuela. Y si eso sale más del 50%, el asegurador recibirá una Otra pensión. vez está aquí Ahora, raro. les soy bien Esto sincero, es, y no me acuerdo si está raro, puse porque ese dice que artículo, déjenme nada más ver. no está diciendo dónde está la hernia. Otra, está diciendo que ella tiene dolor en la columna cervical. Entonces le pongo, en la resonancia no se Sí, evidencia este el es el artículo nivel 58. Bueno, de, el chiste es que en los fines el nivel de prácticos, aunque eso la dice el lesión. artículo, a Ajá. todos, aunque sea Y un porcentaje muy bajo, el se les paga a paciente manera de refiere, pensión. O sea, yo tengo trabajadores que les están pagando 200 pesos al mes de su incapacidad permanente parcial, porque es un porcentaje entonces le bajo, que a pongo, lo mejor la ley da la prestación de que se pague en una sola exhibición, por control del gasto, alguna situación interna de prestaciones económicas que no sé y que nadie me ha compartido, se paga todo a manera de pensión, todo, aunque el porcentaje sea bajo. Ustedes, lo importante es que sepan que aunque eso es en la práctica, en la ley dice que si es del 50%, se paga como una pensión. Si es del 25 al 49%, el trabajador decide si se paga a manera de pensión o si se le paga en una sola exhibición, y menor al 25, que se pague en una sola exhibición. Y esto se hace el cálculo agarrando 5 años de salario. Por eso es que la pensión se paga durante 5 años. Mañana lo vamos a ver un poquito más desmenuzado. Yo quiero que así con sus calculadoras hagan el cálculo y que vean con el salario mínimo vigente, que aunque ya subió, las cantidades que salen, híjole, les van a sorprender, y lo vamos a hacer así con amputaciones, con cosas así que tú pensarías que ya te deberían de pagar por el resto de la vida. No queda no es tan sencilla, la ley no da esa prestación. El artículo 58, vámonos un poco más lento en este aspecto. El monto de la pensión se calculará conforme a la tabla de evaluación de incapacidad contenida en la Ley Federal del Trabajo. Ese es el artículo 514, tomando como base el monto de la pensión que correspondería a la incapacidad permanente total. Supongamos que tal fracción te da 10%, una rigidez de algo, de un dedo, te da 10%. ¿Es el 10% de tu salario diario integrado? No. Si te das cuenta, como dice este artículo, se toma como base el monto de la pensión que correspondería a la incapacidad permanente total. ¿Cuánto porcentaje del salario diario reportado es la incapacidad permanente total? 70%. 70%, exactamente. Gracias, Tania. Eso quiere decir
si tú tienes una secuela, gracias Gustavo, 70%, si tú tienes una secuela del 10%, eso en pago es el 10% del 70% de tu salario diario. Entonces ya más o menos te estás haciendo una idea de la cantidad de dinero baja que te va a llegar por esta prestación. Es 10% del 70%. En términos médicos, sí se refiere a una cantidad funcional, a una pérdida funcional, pero ese porcentaje se convierte en dinero. Ojo, estamos hablando de consecuencias de los riesgos de trabajo. No, en invalidez, el porcentaje, ese es otro tema. No se vayan que con la invalidez es lo mismo cálculo. Ese es muy aparte. El porcentaje viene de otro modo, tiene otras implicaciones muy diferentes. Estamos hablando exclusivamente de las consecuencias de un riesgo de trabajo. Sigue el artículo 58. El tanto por ciento de la incapacidad se fijará entre el máximo y el mínimo establecidos en dicha tabla. ¿A qué se refiere esto? Cada fracción tiene un rango. Te dice una fracción y te dice que lo mínimo es tal porcentaje y lo máximo tal porcentaje. Antes, yo todavía fui estudiante de medicina cuando este porcentaje se hacía al ojo de buen cubero. Pues yo digo que el máximo. Yo digo que el mínimo. Y actualmente se tienen maneras más objetivas de calcularlo, lo verán con su procedimiento de accidentes de trabajo, pero el mismo artículo te dice cómo debes definir si en el rango que te da la Ley Federal del Trabajo entre mínimo y máximo te vas hacia un lado o hacia el otro. Bueno, te dice que debes de tomar en cuenta la edad del trabajador, la importancia de la incapacidad, o sea, la pérdida funcional, si esta es absoluta para el ejercicio de su profesión, aun cuando esté habilitado para dedicarse a otra, o simplemente hayan disminuido sus actividades para el desempeño de la misma o para ejercer actividades remuneradas semejantes a su profesión o oficio. El hecho de que quedemos con una secuela no implica que ya no vamos a poder hacer nuestro trabajo. Hay puestos de trabajo que requieren ciertas partes del cuerpo más íntegras que otras. Me atrevería a decir que en el actuar médico, si nosotros por un accidente perdiéramos una pierna, pues sí es una pérdida funcional importante, vamos a tener nuestro duelo y un proceso de adaptación, pero seamos sinceros, podemos seguir siendo médicos sin una pierna. A diferencia de un albañil sin una pierna ya muy difícilmente, si no es que es imposible, va a volver a obtener trabajo de albañil por la pérdida de la pierna. Entonces, no nos afecta, la misma lesión no nos afecta igual dependiendo de nuestros trabajos. Ok, siguiendo con el artículo 58, si la evaluación definitiva de la incapacidad, esto es lo que les decía, fuese de hasta el 25%, Aquí se le puedes pagará poner al así estas asegurado en fechas sustitución de juntas, la pensión 29 de una indemnización septiembre, global, o sea, 8 un de solo pago, octubre. equivalente a 5 anualidades de la pensión que le hubiera correspondido. O sea, toma Con 5 estas dos años de fechas lo que hubiera expira ganado el incapacidad trabajador con su de salario diario 20. integrado, de este bonchezote Entonces de, la de seguí. 5 años de salario, le calculas el 70%, ya te queda una cantidad menor, y ese 70% le quitas el 10, el 15, lo que te haya quedado en la fracción, te queda una cantidad menor, y ese, en estricta teoría y por ley, se le debe de pagar en una sola exhibición. Mañana vamos a hacer los cálculos. Dicha indemnización será optativa, o sea, el trabajador decide para el trabajador cuando la evaluación definitiva de la incapacidad exceda de 25% sin rebasar el 50%. O sea, de 1% hasta 25 es un solo pago, de 25 a 49% el trabajador decide si es un solo pago o a manera de pensión, y más del 50% o más del 50% es a manera de pensión, un pago mensual. En la práctica, todo se paga como si fuera una pensión. Todo. Ok, artículo 61. Al declararse la incapacidad permanente, sea parcial o total, se concederá al trabajador asegurado la pensión que le corresponda con carácter provisional por un periodo de adaptación de 2 años. Cuando tenemos nosotros una secuela de riesgo de trabajo, el primer dictamen que le hacemos se hace de carácter provisional. O sea, no es definitivo, lo contrario de definitivo es provisional, y se hace por un periodo de adaptación de 2 años. En 2 años vas a volver a ver ese trabajador y vas a ver si su cuadro o su secuela empeoró, mejoró o se quedó igual. Y en base a eso, a los 2 años vas a modificar el porcentaje o lo dejas igual dependiendo de cómo haya evolucionado. Hay algunos casos en que es muy obvio que ya no va a haber una recuperación o una modificación, que entonces la indemnización o el dictamen inicial desde un inicio se hace definitivo. ¿Como cuál? Como una amputación, de lo que sea.
O sea, te esperes 2 años, 3 años, 4 años, 10 años, perdonen si soy muy crudo, un miembro amputado no te va a volver a crecer. Entonces, en esos casos no se hace provisional, se hace definitivo desde el inicio. Pero si no es así, es una rigidez, una pseudoartrosis, etcétera, etcétera. Entonces, se hace el inicial provisional, lo ves a 2 años, le dejas un porcentaje en el provisional y le van a pagar esos 2 años con ese porcentaje, y después de 2 años lo vuelves a ver y vas a ver si se modifica el porcentaje, y obviamente si se modifica cambia también las características del pago de los otros 3 años por los que les va a pagar. Se le va a pagar al trabajador. Recuerden, la indemnización de una incapacidad permanente parcial no es de por vida. Entonces, con estos artículos, sobre todo llegando al 61, tenemos el primer y segundo nombre y el apellido paterno y materno del trámite de secuela de riesgos de trabajo. Primer nombre, incapacidad. Segundo nombre, permanente. Primer apellido, parcial o total, dependiendo del caso. Y el segundo apellido, provisional o definitivo. Así es como deben de ustedes definir un dictamen de incapacidad permanente. Es que tiene incapacidad permanente. No, incapacidad permanente parcial o total, provisional o definitivo. Ese es todo lo que ustedes tienen que decir de un dictamen de incapacidad permanente. Este es un tip, a lo mejor muchos sí tengo que admitirles, algo que aprendí relativamente reciente por no estar bien fijo a los términos de la ley. Esto a lo mejor lo van a entender un poquito más los R2 y R3. El dictamen de invalidez se parece un poco porque también lo haces inicial y a los 2 años o al año, es decir, le puedes modificar desde 6 meses hasta 2 años, el de incapacidad permanente es 2 años, le puedes mover y lo tienes que volver a ver para hacerlo definitivo. Tiene eso mismo parecido, pero en el caso de la secuela de riesgo de trabajo, incapacidad permanente, se le llama provisional y dentro de 2 años se le llama definitivo. En invalidez, al primero se le llama temporal, no provisional, temporal, y al otro se le llama definitivo. Esto es algo que honestamente no me había caído bien el 20, ya hasta que soy adscrito. Entonces, no existen los dictámenes de invalidez provisionales, es temporal. Y no existen las incapacidades permanentes temporales, es provisional. Por eso, nuevamente, y por favor explíquenle de una manera suave, diplomática a los médicos, si es que oyen este término, no existe el término pensión parcial, incapacidad, pensión temporal, no existe eso. Tiene otro nombre, tienen que asegurarse de que sepan de qué están hablando, no sus médicos, sino ustedes, entenderlo. A lo mejor el médico les va a decir, es que tiene pensión parcial, y te vas a acordar de mí y vas a decir, ese término no existe. Y ya le indagas un poquito más para que sepas si está hablando de una incapacidad permanente, si un dictamen de invalidez, etcétera, etcétera. Se van a encontrar con esto muchísimas veces, se van a acordar de mí. Ok. Una de las inquietudes que los trabajadores tienen cuando se accidentan en su trabajo y les queda una secuela, es qué va a pasar con mi trabajo. Oye, es que mi patrón ya no me va a aceptar así, bla, bla, bla. Ya hablamos del artículo 4 de la Ley Federal del Trabajo, donde se dice que ataca los derechos de terceros si es que se le impide al trabajador el retorno a sus labores después de una enfermedad. Ese es uno, pero los más importantes son el artículo 498 y 499 de la Ley Federal del Trabajo. Otra vez estamos brincando hacia la Ley Federal del Trabajo. Dice de manera literal el artículo 498 que el patrón está obligado a reponer en su empleo al trabajador que sufrió un riesgo de trabajo si está capacitado siempre que se presente dentro del año siguiente a la fecha en la que se determinó su incapacidad. No es aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior si el trabajador recibió la indemnización por incapacidad permanente total. O sea, si se le dio incapacidad temporal o incapacidad permanente parcial, el patrón tiene que cumplir este artículo y subrayado obligado. No es si quiere, si tiene, si le conviene, si hay, está obligado. Entonces, se le tiene que su patrón cumple estos artículos. Al patrón le va a tocar este cumplimiento. Y bueno, el mismo artículo dice que si está capacitado y por lo tanto aquí el patrón diría, bueno, pero ¿y si no está capacitado para hacer su trabajo? Es por eso que existe el 499. Si un trabajador víctima de un riesgo no puede desempeñar su trabajo, pero sí algún otro, el patrón estará obligado, nuevamente
Nuevamente, no es si hay, si tiene, si quiere, si le conviene. Está obligado a proporcionárselo de conformidad con las disposiciones del contrato colectivo de trabajo. O sea, el patrón solamente tiene, como lo habíamos dicho, 3 documentos legales por los cuales puede, sin responsabilidad para él, detener su relación obrero-patronal. Un auto de formal prisión, donde declare culpable al trabajador de un delito y que por lo tanto va a estar encarcelado. Eso lo generan los ministerios públicos, no lo generamos nosotros, pero los otros dos sí, una incapacidad permanente total o un dictamen de invalidez. Si no es ninguno de estos dos, el patrón, al menos por esta causa, no tiene un motivo para impedir que el trabajador regrese a sus labores. También esta pregunta se las van a hacer muchísimo de aquí en adelante. ¿Qué me va a pasar? Y nuevamente, esto es hablando de un riesgo de trabajo. Riesgo de trabajo. Esto no aplica para enfermedad general. Riesgo de trabajo. En el artículo 62, regresándonos nuevamente a la ley del Seguro Social, el artículo 62 es el que nos da la definición de una recaída. Dice, si el asegurado que sufrió un riesgo de trabajo fue dado de alta y posteriormente sufre una recaída con motivo del mismo accidente o enfermedad de trabajo, tendrá derecho a gozar del subsidio a que se refiere en la fracción 1 del artículo 58 de esta ley, que es la que habla del pago al 100%, ya sea que esté o no vigente su condición de asegurado, siempre y cuando sea el instituto quien así lo determine. Entonces, les voy a pedir a alguno de ustedes que me dé un ejemplo de recaída para que entendamos mejor la recaída. Alguien, deme un ejemplo de una recaída. Adelante, Nay, por favor. Por ejemplo, un trabajador que en un riesgo de, bueno, sí, se le califica una fractura, la cual ameritó un material de osteosíntesis, pues ya lo dan de alta, se reincorpora a trabajar, pero empieza con rechazo al material. O sea, eso podría calificarse como una recaída porque es derivado del pues, riesgo o de la fractura, pues, que fue el riesgo de trabajo. Totalmente de acuerdo, gracias, Nay. Ese es el ejemplo por excelencia de una recaída. Una fractura de tobillo, por ejemplo, su material de osteosíntesis, a lo mejor está a unos 120 días de incapacidad, se le da de alta, se reincorpora a trabajar y después de algún tiempo, puede ser un mes, 2 meses, puede ser un año, 2 años, empieza a presentar datos de rechazo del material de osteosíntesis y se le tiene que operar para retirarle ese material de osteosíntesis y pues obviamente como lo están operando, vuelve a generar incapacidad. Solamente que esas incapacidades, este segundo bloque por el retiro del material de osteosíntesis, son incapacidades por enfermedad general. O sea, se pagan al 60% y a partir del cuarto día. Pero si somos conscientes de la definición que están viendo en pantalla y de la de riesgo de trabajo, pues el trabajador no hubiera tenido esa prótesis si no hubiera sido por el accidente de trabajo. Entonces, lo que convierte nuevamente ese periodo a que se pague como riesgo de trabajo es lo que llamamos nosotros como recaída. Es el formato que nosotros utilizamos es la famosa ST8, que también tiene sus tenores y ya lo verán cuando vean su procedimiento de accidentes de trabajo. Pero eso es una recaída. Tiene el riesgo, accidente o enfermedad, dado de alta, se reincorpora a laborar y nuevamente empieza con periodo de incapacidad por el mismo accidente o la misma enfermedad de trabajo. Hay enfermedades de trabajo que tienen múltiples recaídas. Vamos a ver el día de mañana un caso de una recaída por túnel del carpo, por ejemplo. Entonces, nada más para que tengan entendido cómo es esta definición. Ok. Creo que nada más los siguientes artículos los voy a mencionar. Déjenme ver. No, esto ya no. Vámonos a los ejemplos. Muy bien. Muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Inquietud? Si no puedo cumplir mi tarea, ¿cuál será mi propósito en el mundo? Ajá, ando viendo, Gerardo, donde dice Que escuche. el límite de tiempo de los dictámenes. ¿Te refieres a esto que te digo del... esto se extrae. Es una excelente pregunta, Gerardo, porque si preguntas eso de dónde dice que se pague por 5 años en la Ley Federal del Trabajo, no lo dice. Dice que el equivalente a 5 anualidades. Y de ahí sustraen la interpretación que sustraen para la práctica,
es que se pague durante 5 años la pensión, porque la ley dice que se calcule con 5 anualidades. Pero literalmente que diga que se tiene que pagar por 5 años, no dice. Y esa es una excelente observación. Y por contención del gasto o procedimientos internos del área de prestaciones económicas, así es como se aterriza ese artículo. Invalidez sí es de por vida, ojo, pero incapacidad permanente parcial, que dice literal que se calcula con 5 anualidades, es por 5 años. Entonces, de ahí es de donde viene que lo paguen por 5 años. Literal que diga, se debe de pagar solamente por 5 años, no hay ningún documento, al menos ninguno de los que yo he preguntado, investigado, porque yo también tuve esa misma inquietud cuando empecé a hacer este procedimiento. Entonces, así es como se aterrizan nuestras prestaciones, lamentablemente por la contención del gasto, Gerardo. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, muchachos? Antes de pasar a un ejemplo un poco más vivo acerca de esto. Vamos a ver formatos. El día de hoy me gustaría que viéramos una ST. Díganme. Yo, doctor, antes, es como nada más para reafirmar, y si entendí bien. Tengo entendido que, por ejemplo, si es recaída, en el ejemplo que puso, se va a tomar ya como enfermedad general, o sea, no como la incapacidad temporal que tenía, o sea, no el mismo porcentaje, sino que ya se va a tomar el 60% como si fuera enfermedad general. No, bueno, si no tramitan la recaída, pues sí se paga como enfermedad general. Pero si se tramita la recaída, se paga al 100%, y acuérdate que estamos hablando de incapacidad temporal, no de incapacidad permanente parcial. Ese es otro porcentaje. Siempre que vean porcentajes, tienen que asegurarse ¿es porcentaje de qué? De funcional, es porcentaje funcional, como en el caso de invalidez, es porcentaje de dinero, como el caso de la incapacidad temporal, y si es de dinero, ¿de qué dinero? Porque puede ser del 100% del salario diario integrado, nada más para aclarar. La incapacidad temporal, esa sí toma el 100% del salario diario integrado, al 60% por enfermedad general, al 100% por riesgo de trabajo, y la cuantía base es el 100% del salario diario. Pero si estamos hablando de una incapacidad permanente, ya sea parcial o total, la base del cálculo no es el 100% del salario, es el 70%, por lo que acabamos de ver en unos artículos. Entonces, en el caso de las recaídas, van a tener un poco más de claridad mañana que hagamos el cálculo, pero en el caso de las recaídas, si no tramita la recaída del trabajador, se paga el 60% y a partir del cuarto día. Si la tramita y se acepta como recaída, porque también tenemos que calificar, hay cosas que no son recaída y que se niega la recaída, pero si la aceptamos, se vuelve a pagar al 100% desde el primer día, ¿no? Hasta que se ha dado de alta. No sé si me di a entender. Okay. Sí, está bien, gracias. Perfecto. Muy bien, entonces... Vamos a ver Nada más me esguincharon. Yo llevo 2 esguinces. unos casos de GNR. Y ha habido casos, son raros, que del accidente inicial no tuvo una secuela, pero de la recaída sí. Me ha tocado quienes quedan muy bien de una fractura de tobillo, aún con el material de osteosíntesis, y no generan secuelas. Pero a la hora de que les retiran el material de osteosíntesis, le dan un llegue a un nervio o simplemente por la manipulación quedan con rigidez, y la recaída puede generar una secuela. O sea, se toma como si fuera el mismo riesgo de trabajo, solamente para fines de pago, por decirlo así. Okay. Soluciones. Gracias, doctor. No hay de qué uso. Gracias por la pregunta. Vamos entonces, les voy a presentar un caso el caso de don Joaquín. El 14 de marzo se envía el servicio de trauma no encuentra datos dudosos de lesión de rodilla, radiografía bilateral de rodillas sin datos de les voy a comentar rápidamente cómo se presenta un caso en cuestiones de salud del trabajo. ¿Cómo se presenta un riesgo de trabajo? Estamos acostumbrados a presentar a un paciente de tal edad, que tiene antecedentes, diabetes, tantos años, controlado, olvídense de eso para los riesgos de trabajo al menos. Nosotros no presentamos casos así porque no el día es 19 importante. y 20 de mayo, medicina interna y anestesiología nada establece riesgo quirúrgico por Esto no probablemente lo control tendré con que editar. electrocardiograma.
El 25 de mayo se manda Bueno, a módulo de les columna adelanto. por Si ven protocolo el nombre del completo. archivo, El no primero creo que de don junio Joaquín se nos vaya a envía a reclamar. salud en el trabajo para evaluar incapacidad permanente. El 6 de julio, valoración en Lumar 14, el módulo de columna, derivado del Hospital Ok, 8, que entonces, es el de Córdoba, por trastorno degenerativo de columna. En olvídense un la poco de eso. resonancia no Los riesgos avisa del trabajo se que es de presentan de manera importancia y diferente. se solicita el Primero debes de instrumento de columna presentar de qué cervical. se trata, de una El enfermedad, 3 de un de agosto, accidente, de en un el dictamen de servicio de trauma invalidez. y ortopedia. Entonces, obviamente, esto lo ves desde el formato. Este es un formato Este, ST7. Es un formato de los el antiguos, servicio de pero trauma y todavía nos sirve para ortopedia algunos datos. reenvía, Entonces, aquí viene ST7. Entonces, es un reenvía al probable paciente a medicina del accidente de trabajo trabajo o de trayecto. Vamos por, a ver de qué más se trata. Obviamente tenemos el nombre del paciente, su número de seguridad por social, incapacidades de la larga empresa duración. que lo El tiene 3 dado de de alta al diciembre momento del se accidente y algunos aquí datos de no sé si identificación poner personal. repite, reinicia o inicia Uno de los protocolo de datos en los que tratamiento primero quirúrgico debido a fijamos la mente determinadas después de identificar que sí se trate de nuestro paciente, que no estemos Reinicia, agarrando el ST7 de alguien más, repite, es ver la fecha del accidente y porque la fecha y hora de no sé si lo recepción en el aceptó, pero servicio me están médico de diciendo, atención inicial. llegó y dijo, me duele, De es una atención, hemorragia. de atención inicial, sea un Y ahí le hospital, una dijeron, clínica, pues, ¿qué etcétera. crees, señor? Y su Nada horario más de la única trabajo. opción es operarlo. Entonces, Entonces, con esto, como ya había pasado mucho aquí el tiempo, trabajador dice que dice que trabaja le de 6 de la mañana a reiniciaron 2 de la tarde. Y el accidente fue el 20 de marzo le pongo que reinicia. del 2021 a las 7 de la mañana. Entonces, con eso ya podemos tener la primera parte de nuestra presentación. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que probablemente se accidentó en su trabajo. Entonces, se trata de un probable accidente de trabajo de un asegurado de 54 años de edad Sí, por eso. con Él el se está tranquilo porque se diagnóstico está de grabando. trauma Y cerrado de además le veo la abdomen nena. más hemoperitoneo. Obviamente tienen que haber Por eso leído estoy primero toda la tranquila. ST7, porque no, aquí el Creo médico de que no atención estaría no tan nos dio tranquila. un mecanismo muy bien explicado, Son mis pero ustedes. con el diagnóstico de trauma cerrado de abdomen y hemoperitoneo al presentar una caída de tubo sobre su abdomen. Como se presentan, muy concisos. Entonces, es un probable accidente de trabajo de un asegurado de 54 años que tiene el diagnóstico de trauma cerrado de abdomen más hemoperitoneo por una contusión directa abdominal. Así, sencillo. Así es como inicias la presentación de un caso de un riesgo de trabajo. No sé, Para fines de no se esto no nos acostó interesa que con si es diabético, que si come verduras 3 veces a la semana, que si realizar tiene valoración gallinas y operatoria. perros, que Aquí si me se pongo vacunó contra la radiografía y hepatitis hace 2 años. electrocardiograma. Somos el polo opuesto de pediatría para esta situación académica. Las historias clínicas se vuelven más complejas, sobre todo para dictámenes de invalidez, pero para riesgos de trabajo tenemos que ser concisos. ¿Por qué? La cara de Tenemos que practicar ser concisos cuando nos referimos sobre todo a los riesgos de trabajo, pero en general para nuestro actuar, porque no pues tenemos que dar información que no sea importante para lo que me estamos caía bien, haciendo. doctor. Este es un Ya no me accidente, cae es un bien. trauma cerrado de abdomen. ¿Creen que sea importante que esté vacunado, que tenga todas sus vacunas al día? No, es un trauma cerrado de abdomen. ¿Creen que sea importante que su abuelita tiene hipertensión? No, porque es un trauma cerrado de abdomen. Aunque esto es parte de lo que dicen Sí, los sí lo policías sé, cuando pero arrestan en Estados Unidos, legalmente también en México, todo lo que digas, en este caso lo que escribas, podrá ser usado en tu contra. Entonces, solamente hay que usar, describir y plasmar aquello que sea relevante para lo que estamos haciendo. Entonces, como este es un accidente de trabajo, un evento agudo, no nos va a interesar toda esta parte de la historia clínica. Hay que ser concisos y de hecho, el ST3, el dictamen de incapacidad permanente parcial, es de los dictámenes más concisos que hay, hasta para la exploración física, porque solamente se pone la exploración física de la secuela que estamos evaluando. Ahí no ponemos que normocéfalo y que abdomen normoperistálico, a menos que sea de abdomen, obviamente, y de que llenado capilar, a menos que sea de una extremidad. Entonces, bien importante, sobre todo para los R1, chicos, hay que cambiarnos un poquito el chip en este aspecto, sin olvidar lo otro, porque lo van a necesitar para sus rotaciones, pero para nosotros, súper concisos. Entonces, lo más sencillo. Estamos hablando de un probable accidente de trabajo de un asegurado de 54 años, don Joaquín, con el diagnóstico Pero esto de se me trauma hace cerrado de muy curioso porque todos los hemoperitoneo médicos que más hicieron la el historia trauma clínica que cerrado fueron de más de abdomen, 2 años porque y fueron con algo de un mínimo tubo en el 3 abdomen. médicos, Vamos a buscar más casi información. cada historia Para está eso esta diferente. es la parte de adelante de la ST3, el ST7, perdón, el que le Que llamamos tenemos que leerlo. anverso. Adelante. Vamos a ver el reverso o la parte superior.
La parte, perdón, la parte posterior. Tengo un correo. Esto lo llena la empresa, la parte posterior. La mitad de arriba lo llena la empresa y la mitad de abajo lo llenamos ¿Por nosotros qué cuando me hacemos la manda calificación. algo Bueno, Dirección perdón, General antes de de la eso. Parte Entonces, Universitaria? trabaja de 6 de la mañana Gracias, a las 14 Qué horas, se gran accidenta el consejo. 20 de marzo a las 7 de la mañana, o sea, entonces está dentro del horario de trabajo. No me Vamos a seguir viendo ¿Por qué me puedo algunas acusar? situaciones. Aquí nos confirma la empresa que ese día, más bien estaba trabajando de 6 de la mañana de 6 La a 11 de la traía. mañana, o sea, tenía un horario diferente al que él reportó, esto también hay que tomarlo en cuenta. Déjenme ver si aquí viene su puesto de trabajo, es un ayudante general y tiene 4 meses, 18 días de antigüedad. Y ellos nos confirman que el accidente fue el Refiere, ¿no? 20 de Por referir. marzo del 2021 a las 6:30 Por dentro del referir, horario ¿no? laboral. Y ellos aquí incluso tachan que la circunstancia en la que ocurrió el accidente fue en la empresa. Vamos a ver ellos qué nos tienen que decir acerca del accidente. Dice, se encontraba en el área de construcción, se acercó Diga al derecho. área de extracción para apoyar a sus compañeros, para ayudar a extraer una manguera, pero se puso enfrente de forma incorrecta y se zafó de forma desmedida, golpeando en el abdomen que lo botó a No 1,5 sé. metros de Yo distancia. nada más lo Y puse aquí así. viene Ya que el había aviso del salido accidente modificado. se accidentó a las 6:30, se avisó de manera No se inmediata. evidencia. Entonces, mis estimados R2 y R3, ¿Verdad que ¿cómo solamente quiero alguno de aprender? ustedes, cómo calificarían ese accidente con la información que tienen ahorita? Es que sí, después. Daño, lesión, de fractura. ¿Lo calificarían como sí, como no? ¿O buscarían más información? Se lo felicita. Ay, perdón, estoy viendo el... Sí de trabajo. Ok, perfecto. ¿Qué elementos cumple para He que ustedes dicho lo rápido. consideren como sí de trabajo? Esta es pregunta para R2 Pero y no poner R3. tanto R1, derecho, si quieren derecho, 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 derecho. contestar y saben, también adelante, pero no están obligados en este momento. Pues el accidente fue mientras se Puede quitar el encontraba servicio de pago, ¿no? laborando, el horario también coincide y el patrón no está negando que no fue dentro de sus instalaciones, simplemente dice que se puso enfrente de forma incorrecta, pero pues eso no es criterio de exclusión. Exactamente, muchas gracias, Lisbeth, totalmente de acuerdo. Está dentro de su trabajo, el mismo patrón admite que estaba dentro de la empresa y haciendo actividades laborales. Y aquí va algo que me acabo de dar cuenta y un artículo bien Esto, importante que no puse de los riesgos de trabajo. ahí ¿Qué dice pasaría que aquí si el patrón dijera, pero no aceptamos el riesgo en rodilla porque derecha. el trabajador tuvo la culpa porque se puso de forma incorrecta? ¿Qué pasaría ahí? ¿Cambiaría la calificación? Pues no, porque no exime al patrón del riesgo de trabajo como tal, ¿no? O sea, que haya sido, ay, ¿cómo se dice? Ay, ¿cómo dice? Por poca experiencia o por errores propiamente del trabajador, ¿no? O sea, no está, eso no exime al patrón como tal. Ok, va la pregunta matona. Efectivamente, tienes razón, es correcta la respuesta, solamente esta es para molestar. ¿Qué artículo? El artículo 489. Déjenme, se los leo. Ese no lo puse y la verdad hasta ahorita me estoy dando cuenta que no lo puse, tache para mí, pero es porque me concentré más en la ley del Seguro Social y este artículo no viene un similar en la ley del Seguro Social, este es exclusivo de la Ley Federal del Trabajo. Dice el artículo 489, no libera al patrón de responsabilidad, y esto está hablando de los riesgos de trabajo. 1, que el trabajador explícita o implícitamente hubiese asumido los riesgos de trabajo. Por ejemplo, un trabajador que se coloca de forma incorrecta. Se comenta, se aclara, se 2, exime. que el accidente ocurra por torpeza o negligencia del trabajador. Aquí a lo mejor sí había un procedimiento que dice este acto, dónde se tenía que poner, de qué manera, pero tiene apenas 4 meses en la empresa, entonces a lo mejor o no sabía o sí sabía, pero pues en ese momento se le hizo fácil, o la verdad es que todos nos equivocamos, entonces también pudo haber sido por un acto de torpeza, que todos cometemos, aunque se No, escuche muy peyorativo. ahí es la radiografía Otra es que el de... accidente sea causado, Así, sí, bien, perdón, sí. por imprudencia o negligencia de un compañero de trabajo o de una tercera persona. Si tú estás en Inglaterra y tienes un accidente Resonancia. porque no te pusiste el casco, No, ya no es accidente de trabajo, porque no te pusiste el casco. En México sí es accidente de donde trabajo se aunque no te hayas puesto el casco, evidencia por este artículo. Por eso es que la Ley Federal del Trabajo cuando surgió fue así como, wow, México tiene una muy buena legislación laboral que defiende muy bien al trabajador, okay. porque hay países de primer mundo que no la tienen.
Entonces, efectivamente, yo Y se consideré protocolo. elementos que eran suficientes para un sí accidente de trabajo y esta es mi calificación. La calificación tiene, Y en esta es especialización, una de los las dos. calificaciones antiguitas, mañana vamos a ver una de Con las más nuestra nuevas, carrera. pero Sí, quería lo usar voy a dejar así, me lo voy a poner porque en es nuestra carrera, una ¿no? forma que teníamos de calificar un poco más sustanciosa que Y para es fines que está académicos quitando nos todo es eso. útil. Entonces, esto yo lo califiqué como sí de trabajo Es y enviado. en ese entonces se ponía diagnóstico nosológico, etiológico y Se anatomo envía. funcional. ¿Qué es Se el envía. nosológico? Es el diagnóstico CIE-10, trauma cerrado de tórax y abdomen. Bueno, cuando yo hice la calificación ya tenía notas médicas más completas del padecimiento, por eso es que esto, aunque no estaba en la ST7, lo puse porque sí estaba en otras notas médicas. Trauma cerrado de tórax y abdomen, perforación pulmonar y renal, laceración de páncreas. Diagnóstico etiológico, o sea, imagínense Eso la sí lo voy a dejar fuerza de así. la manguera. Diagnóstico etiológico, o sea, ¿de dónde vino ese accidente? Bueno, de un trauma. Fue un diagnóstico etiológico traumático. El anatomo funcional, como su nombre lo dice, es qué parte del cuerpo se lastimó, Traducir, cómo se lastimó entender, y esas qué comprender, repercusiones expresar, funcionales representar, tiene. ejecutar, Entonces, la forma en explicar. la que yo redacto los anatomofuncionales son de esta manera. ¿Qué fue lo que pasó? Una contusión de La alta energía. resonancia. ¿En dónde? En abdomen, con perforación pulmonar y renal, Las así como la laceración de fracturas. páncreas. ¿Y qué es lo que y eso qué? Que condiciona dolor, hemorragia y limitación funcional. Probablemente para los R1 es una forma muy extraña de ver un diagnóstico, pero es importante. Después lo van a ver con más atención. La motivación es el por qué yo lo estoy calificando como si de trabajo. Entonces, establezco que Yo soy tengo los sincera, me elementos divierto aquí. suficientes y claros. No me hace falta nada de información. Que Hay todo desde bien congruencia tranquila entre el de la vida. mecanismo, que fue el chicotazo de la manguera de alta energía, y el estado clínico del trabajador. O sea, si te ponen suficiente energía en el abdomen, se te revienta todo lo que está dentro. Da aviso a patrón, que es lo que constatamos arriba, y acude de manera oportuna a atención médica institucional. Tiene también que ese mismo día fue llevado de urgencias. Ok, Y para el fin de nuestra ok, le clase, diré en esto es 6 algo que ya años. viene llenado en automático en las calificaciones actuales. Antes sí lo teníamos que poner así a tecla limpia. Donde sí diga Es eso, la doctor. fundamentación. Ajá, ok. Y según quién o según en dónde o según está escrito, según en qué está escrito. Cumple con los criterios establecidos en los artículos 22, RPM es Reglamento de Prestaciones Médicas. Ese es un documento que no vamos a ver en esta ocasión, lo verán más adelante. 41 y 41 de la Ley del Seguro Social, 473, 74 y 18 de la Ley Federal del Trabajo vigente, respectivamente. Se establece relación causa-efecto Ay, qué trabajo-daño, se emite el bonito. presente dictamen en conformidad con los artículos bla, 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 bla del Reglamento de Prestaciones Médicas del IMSS. Entonces, así es como en su momento hacíamos de manera más completas las calificaciones. Actualmente está mucho más simplificado el proceso, pero quería que la primera que Es vieran que fuera ahí una decía que más primero estructurada leer, para que pero pues mañana se entiendan un solicita, no sé poquito de si lo que tenemos que vamos ser a hablar. específicos. Muy Tampoco bien, soy específica. entonces, con este último ejemplo nos despedimos. Ya Mañana lo vamos a ver escribí. más, unos más interesantes. Antes de que nos Es que despidamos, ¿alguna mañana voy a hablar pregunta, con mi mis titular y a ver qué estimados? me dice. No de momento. Perfecto. Algunos de ustedes les voy a mandar algunos dictámenes, 2 o 3, no muchos, porque si no, no se nos va el tiempo. Nada más para que nos presenten el caso, nos den su punto de vista. Van a ser R2 y R3. Aquí, perdónenme, chicos de Orizaba, van a ser ustedes los responsables. Los R1 apenas van empezando, no están en la obligación y nos van a retroalimentar de lo que ustedes vean. Pero yo me pondré en contacto con ustedes con tiempo. No necesito un Reenvía PowerPoint, paciente, solamente se reenvía necesito que paciente. me hables del caso. Y bueno, por ahorita sería todo, muchachos. Nos vemos mañana. Pongan lista su aplicación Kahoot para el examen. Va a durar 10 minutos, no es nada peligroso ni nada fuera del otro mundo. Y mañana concluimos nuestras clases. Cuídense mucho y descansen. Que tengan excelente noche, muchachos. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Igualmente. Adiós.